Buenas tardes. Sean todos bienvenidos al Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, y en especial los alumnos y miembros de la Universidad de Mallorca. Solamente quería decir una cosa, y es que hoy se cierra el ciclo de conferencias y de actividades de este año, que ha supuesto, pues, creía que eran 31, pero son 26 conferencias, y tengo que decir que el esfuerzo ha sido notable, que los temas han sido francamente interesantes, si no todos, la inmensa mayoría, es decir, de 26, y que los conferenciantes también han sido, pues oye, con distintas características y cualidades, pero yo diría que todos estupendos, muy ilustrativos y tan brillantes como el que va a cerrar la conferencia, don Juan José Carballo, que ha dado dos conferencias, pero que esta segunda tiene además el enorme atractivo para los que peinamos algunas canas de titularse "Y ahí es nada, el funcionamiento del cerebro en las personas mayores". Solo por ti, muchas gracias. En realidad, exactamente. Yo me voy a sentar ahí y voy a ser un tremendo escéptico, porque eso de saber cómo funciona el cerebro ahí encima de las personas mayores. Bueno, en fin, que ha sido para nosotros un placer organizar este ciclo tan interesante, de verdad. Hay temas, como podéis ver, muy atractivos, y que muchísimas gracias, y que hoy se cierra este ciclo, y que veremos a ver si somos capaces el año que viene de repetirlo e incluso mejorarlo. Buenas tardes. De nuevo, hace una semana estábamos a esta misma hora aquí inaugurando la primera conferencia y presentando al conferenciante. Para quienes no tuvisteis la oportunidad de asistir ese día a la primera conferencia sobre las fronteras de la neurociencia, hoy de nuevo nos acompaña Juan José Carballo Belloso, médico psiquiatra de educación infantil, pero hoy para mayores. Para infantil no, para mayores. Bien, realizó sus estudios en la Universidad CEU San Pablo, de aquí de Madrid, que completó en Puerta de Hierro, y marchó para seguir investigando en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, y ha sido becado por la Fundación Alicia Koplovich. Realizó el doctorado bilingüe en la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido coordinador de la unidad de psiquiatría infantil y de la adolescencia de la Fundación Jiménez Díaz. Se incorporó a principios de septiembre a la unidad de psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón, y ahí es donde se encuentra ahora realizando su actividad. Hoy nos va a hablar del funcionamiento del cerebro en personas mayores y en qué situación, acaso, que nos explique en qué situación se encuentra esa posibilidad de ir revirtiendo el envejecimiento cerebral en nosotros, y que nos ayude a restaurar un poco, el mantener operativo el aprendizaje y sobre todo la memoria. No sé si os pasa a todo, a mí me pasa, ¿no? Estoy buscando las gafas y las tengo puestas. Oh, joder. Estoy hablando por el móvil y digo, ¿dónde está el móvil? Pero no nos importa, porque yo veo a la gente adolescente y mayor que también les pasa, mediana, también les pasa, y eso es un alivio, bueno, de nuevo agradecerte, Juanjo, el que hayas aceptado la invitación que te ha hecho en nombre del decano del Colegio de Doctores y Licenciados, e iniciamos la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, decano, por la amable presentación, y la verdad es que es un honor y un orgullo poder estar otra vez aquí con ustedes. Me reconozco muchas de las caras que estuvieron en la otra sesión, hay otras nuevas, y espero que les pueda de alguna manera pues ayudar a ver algunos de los avances que hemos tenido también en el campo de las neurociencias, también en cuanto al envejecimiento, ¿no? La semana pasada pasamos de una temática general a otra más particular, relacionándola con la conducta suicida, pero muchas de las fases que hablábamos la semana anterior se pueden aplicar
tanto de estudios como de aplicaciones prácticas a nivel cerebral en el estudio prospectivo. Muchos dirán y se preguntarán con razón, ¿no?, cómo un psiquiatra infantil de alguna manera se va a encargar hoy de la conferencia a lo largo del funcionamiento cerebral de los adultos, ¿no? Pero déjenme que diga que esa situación casi nos viene muy bien, poder de alguna manera plantear el desarrollo del cerebro desde el inicio de la vida, ¿no? Es cierto que muchos de los cambios cerebrales realmente cuando se dan durante los primeros 2 años de vida, ¿vale? El crecimiento neuronal, cuando se provoca y se produce, fundamentalmente es a partir de los 2 años un crecimiento, y entre 2 y 3 años se produce un fenómeno que se llama de poda cerebral, ¿vale? Luego veremos a lo largo de la charla que ese mito que existía en el siglo pasado de que con el envejecimiento de alguna manera pues había pérdidas neuronales y demás, realmente se ve que no es así, que de alguna manera lo que hay es una pérdida en lo que es la arborización de las dendritas, pero que en ese sentido existen 2 conceptos que intentaré aclarar. Pongo ya ahora la semilla para ir un poquito adelante, que son los conceptos de reserva, ¿vale?, y de reserva cognitiva y de plasticidad cerebral, ¿vale? Eso ya quiero que les vaya sonando porque creo que serán de las 2 cosas más importantes que les hablaré yo. Entonces, desde una perspectiva del neurodesarrollo a una perspectiva de la neurodegeneración, realmente nos movemos, ¿vale? Y yo que me dedico a la parte más clínica de lo que sería el enfermar psiquiátrico, pues le diré que nuestra especialidad, la parte de psiquiatría, precisamente versa sobre esos 2 fenómenos que en ocasiones coexisten, que es alteraciones de cómo el cerebro se tiene que desarrollar, y pueden aparecer pues todos los trastornos de inicio del autismo, la psicosis y demás, o cómo el cerebro no acaba de envejecer bien y aparecen los trastornos neurodegenerativos. En medio de esa situación pues veremos cómo está el envejecer normal, y eso es lo que voy a centrarme hoy. Hoy vamos a ver los procesos del envejecimiento fisiológico, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción y a poner en contexto el envejecimiento del cerebro como el resto del organismo. Va a ser una idea que quiero transmitirles. El envejecimiento es un proceso biológico, no es una enfermedad, que se caracteriza fundamentalmente, obviamente, por una pérdida de las funciones y sobre todo por una mayor susceptibilidad a padecer enfermedades que pueden, obviamente, amenazar la integridad física del individuo. El organismo, en esta cuestión, se han realizado obviamente estudios también en modelos clínicos animales. Nosotros vamos a hablar obviamente del ser humano. El ser humano va perdiendo la habilidad para responder al estrés y mantener la regulación homeostática y metabólica. ¿Qué quiere decir eso? Pues un equilibrio interno. Vamos a perder funciones que nos permitan responder adecuadamente a todos los estímulos estresantes que haya en nuestra vida. Y eso, pues claro, se puede ver acompañado de una disminución de las capacidades cognitivas, que muy bien Darío nos indicaba. Una de ellas van a ser efectivamente la memoria reciente y no tanto de largo plazo. Vamos a añadir un poquito conceptos a ese nivel. Y luego, obviamente, pues eso puede amenazar lo que es la vida del sujeto obviamente a edades ya muy prolongadas. De nuevo, subrayarlo, de alguna manera aparecerán en varias de las diapositivas. La senectud, la vejez, la definición no está del todo aclarada, existen muchas palabras para definir esta etapa de la vida. No es una enfermedad, ¿vale?, aun cuando muchas personas ya ancianas van a desarrollar obviamente discapacidades por la falta de respuesta a los agentes estresantes, ¿vale? Entonces, de alguna manera, si os acordáis, la semana pasada hablábamos de una interacción genético-ambiental que dominaba muchas de las relaciones que teníamos en la biología y de la vulnerabilidad individual. Pues aquí, en esta situación del envejecimiento, no va a ser una excepción a esa norma, ¿vale? Vamos a recordar cuestiones todos conocidos de lo que es el envejecimiento del organismo, ¿vale? Porque el cerebro no va aparte, ¿vale? Vamos a envejecer, pues como envejecemos por todo a nivel celular. Va a haber cambios en la estructura del DNA y de alguna manera la degeneración de los órganos intracelulares. Hay mucho que se ha escrito acerca de las cuestiones de la mitocondria, y hablaremos luego de una de las hipótesis de lo que sería todo el estrés oxidativo, los radicales libres. El sistema inmune, pues también hay un deterioro de la respuesta de las células T, más susceptibilidad a las infecciones, y eso, pues como le digo, a nivel generalizado. No podemos quedarnos estancados. Músculo esquelético, pues se pierde altura, bueno, pues lo sabemos, pérdida de lo que sería a nivel de la columna cerebral, ¿verdad? Aumento de grasa, pérdida de calcio, ¿verdad? Ganancia de peso, y luego se va perdiendo a lo largo de las edades extremas.
bueno, pelo en caneces, es que lo ha comentado nuestro decano, ¿no? Algunos pues ya pintaban canas, decían, bueno, las arrugas en la piel, bueno, a nivel del génito urinario. Gastrointestinal, pues también va a haber mayor riesgo, alteraciones de la absorción, cardiovascular, muy importante porque se puede, digámoslo así, y veremos a la hora de intervenir mucho de lo que puede prevenir el envejecimiento o el mal envejecimiento será prevenir las enfermedades cardiovasculares y todo lo que va en esa línea. Ya Darío nos pedía un poquito esa información de cómo ayudarnos. Las funciones respiratorias por la capacidad ventilatoria se pierde y en ese sentido pues las respiraciones no son tan profundas. La pérdida de la agudeza visual de alguna manera puede contribuir también a estar con una peor funcionalidad, la pérdida de la audición. ¿Vale? Entonces, bueno, así como en la portada poníamos el envejecimiento del varón, pues también hay envejecimiento de la mujer, y en este sentido las teorías acerca del estrógeno o la acción de los estrógenos a nivel del sistema nervioso central, pues también ha recogido un gran capítulo importante de las investigaciones, ¿vale? Y el descenso de los niveles de estrógenos a partir del climaterio, pues eso también se ha visto que puede tener una influencia en la aparición de fenómenos de envejecimiento a nivel del sistema nervioso central. Entonces la idea un poquito pues que resumir que ese envejecimiento corporal, ¿vale? Lo que va a amenazar no solo es la estructura, ¿vale? No solo es el deterioro físico que vamos a ver, sino la capacidad de funcionamiento, ¿vale? Y que de alguna manera pues esta definición alternativa que estamos mostrando aquí es que la senectud pues sería ese resultado del deterioro celular gradual sostenido, ¿vale? Es un proceso de alguna manera unidireccional, decíamos antes, en una sola dirección, no hay una reversibilidad de camino, ¿vale? No es como la película no sé si han visto esa película que se vuelve al revés, ¿no? No recuerdo ahora exacto. Pues en este caso eso a día de hoy todavía la ciencia no lo ha puesto a conocimiento, pero de alguna manera sería ver el camino al contrario, ¿no? Entonces con el tiempo pues es menos eficaz el organismo en mantener y autorreparar las amenazas que tiene del medio, ¿no? Entonces bueno, hemos explicado que envejecemos, hemos explicado que envejece todo el cuerpo, es cierto que algunos órganos más que otros. Desde el punto de vista cerebral, se entiende que el cerebro empieza a declinar a partir de los 20 años. O sea que realmente nos incluimos todos hoy en la charla. O sea, no me pueden excluir a mí, ¿vale? Alguno pensaría, digo, no, todos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos del envejecimiento? Bueno, existen muchísimas teorías. Yo he seleccionado algunas solo porque han tenido a lo mejor más renombre o algunas que están más en boga ahora, pero realmente ha habido muchas teorías. Casi todas se basan en aspectos biológicos, incorporan algunos aspectos ambientales, pero casi todos están centrados en aspectos biológicos. Estocásticos, genéticos, deterministas, evolutivas, casi todas pueden incorporarse unas a otras, o sea, no hay una que de alguna manera pueda eliminar el resto de las causas, pero sí es importante de alguna forma que se entienda que aunque tengan una naturaleza biológica no se puede dejar de lado lo que serían factores ambientales, ¿vale? El ser humano pues vive en un ambiente, en unas condiciones que obviamente no se pueden excluir y que pueden agilizar lamentablemente ese proceso de envejecimiento, pero a la postre también podemos cambiar esa cuestión en que se puede facilitar que haya un lentecimiento del proceso de envejecimiento, ¿vale? Eso lo dejaré para la última parte de la charla. Entonces, bueno, el envejecimiento y la hipótesis del error primario de Orgel, ¿vale? De alguna manera, pues aquí lo que se ve es que envejecemos porque somos seres sexuales, ¿vale? Entonces no necesariamente tendríamos que envejecer, pero al tener material genético y demás, pues eso hace que el ser humano, de alguna manera, como todos los seres sexuados, pues tenga que compartir ADN de la madre, ¿vale? Y esos fenómenos de meiosis en la etapa sexual hace que, bueno, pues como consecuencia, pues existan estos fallos de reparación y que se acumulen los errores en el ADN, que a su vez hacen que se acumulen errores en la transcripción, que sería el ARN, y del ARN que se forman las proteínas, pues salen proteínas erróneas y eso a nivel celular pues provoca ese envejecimiento, ¿vale? Lo que ven arriba pues es una cadena de ADN que gira mientras hablamos nosotros aquí en la charla. La teoría de la restricción codónica de Streller.
Los nombres son, no se pueden ni repetir, ¿verdad? Bueno, yo lo pongo como el tiempo, ¿no? Es como, de alguna manera, aquí lo que tenemos es que hay un proceso activo, que llamaríamos pues un proceso activo controlado, programado genéticamente, ¿vale? Sería como una muerte celular programada, y en el que prácticamente pues tendrían las células un límite serían las baterías casi de una, pues las pilas, ¿no? Y de alguna manera se va agotando esa vida, ¿no? Entonces, la disminución de la capacidad funcional en ciertos tipos de células, pues de alguna manera son clave para la supervivencia del individuo, y cuando estas células van decayendo en su funcionamiento, pues pueden aparecer más amenazas para la integridad física. La hipótesis de los telómeros, la hipótesis telomérica, pues esto probablemente lo hayan escuchado. Los telómeros, pues de alguna manera están ubicados en los extremos de los cromosomas, y son realmente secuencias altamente repetitivas que no se codifican, ¿vale? Y que, bueno, pues que conforme las células pues, del ADN se van dividiendo sucesivamente, pues estos se van acortando, estos telómeros se van acortando, y es lo que se cree que puede estar en relación con esta muerte celular, ¿vale? Que esto esté relacionado con la muerte celular programada, bueno, pues ya pueden ir encajando alguna de las hipótesis que estábamos viendo antes. Si se muerde la célula, se deteriora el funcionamiento, el ADN, bueno, lo que hemos visto, ¿no? Y probablemente la que a día de hoy pues tiene mayor peso pues es todo lo de los radicales libres, ¿no? El tema del estrés oxidativo, mucho en los aspectos de la mitocondria, y en este sentido es donde afortunadamente pues también se está investigando para intentar desarrollar actividades preventivas en cuanto a los antioxidantes, ¿no? Ven arriba en los dibujitos, pues hay un radical libre que se nos escapa y que intenta alterar al átomo bueno, pero afortunadamente pues tenemos la ayuda de los antioxidantes que están ahí pues a prestar ese auxilio, ¿no? Entonces, bueno, es la que a día de hoy, como les comento, pues es la más aceptada, y bueno, pues el envejecimiento sería ese proceso inevitable a día de hoy, progresivo, que sería pues el resultado de una acumulación de daño oxidativo en biomoléculas, ¿no? Ácidos nucleicos, el ADN, los lípidos, proteínas, los carbohidratos. Entonces, de alguna manera habría un desbalance, ¿no? Como si tuviéramos una balanza, como les presentaré en este gráfico, en el que, bueno, pues el exceso de producción de las especies de radicales libres, ¿no? De alguna manera aumentan en proporción a lo que serían los agentes antioxidantes, ¿no? Si ven ahí en el gráfico, pues en esa especie de balanza, pues cuando llega la edad, ¿no? La edad avanzada, pues vamos teniendo un desbalance, ¿vale? Y esa balanza se va inclinando más hacia el aumento de los radicales libres y menos hacia su eliminación con los antioxidantes, y eso pues de alguna manera desencadenaría todos estos procesos a niveles moleculares. La apoptosis, pues todo esto que aparece en rojo pues es la muerte celular programada, y de alguna manera pues todas esas cadenas que ven ahí arriba pues son de alguna forma lo que ocurre en el interior de la mitocondria celular, ¿no? La pared de la membrana podemos ir mucho, digámoslo así, en profundidad, pero yo creo que el mensaje clave pues es eso, ¿no? Aumento de los radicales libres, falta de eliminación con los antioxidantes, y eso provoca daño en el material interno. Entonces, bueno, resumiendo un poquito esa situación de envejecimiento a nivel general, pues lo que tenemos aquí: activación e inhibición de genes que llevan a cambios y degeneración en la célula, y que eso va a provocar el envejecimiento, pero que vamos a tener que tener en cuenta esa interacción siempre con el ambiente, ¿vale? En forma de lo que comemos, la dieta, en la forma de lo que hacemos, como el ejercicio, en la forma en la que vivimos, como el estrés, y de alguna manera nuestra susceptibilidad individual. Acuérdense de lo que les decía del sistema inmunológico, que van perdiendo las capacidades de defensa, y cómo nos tenemos que proteger pues también en multitud de aspectos, ¿no? Entonces,
en cuanto a los... Bueno, sabemos que envejecemos, sabemos que existen estos fenómenos intrínsecos en el cerebro, pero bueno, ¿a qué nivel eso va a tener una representación, ¿no? Bueno, les decía que afortunadamente no se ven esos estudios de pérdida neuronal que se abogaba, como que de alguna manera se quedaban sin neuronas conforme íbamos avanzando en nuestra edad, pero el funcionamiento se va perdiendo a la arborización en dendritas y eso sí que va a llevar a cambios que es necesario evaluar, ¿no? Entonces, bueno, el declinar fisiológico amenaza la reserva funcional y tenemos esta vulnerabilidad de nuevo, ¿vale? Por otro lado, no podemos perder de vista que nos pueden atacar, digámoslo así, otras enfermedades. O sea que el cerebro no está aislado, que es que existen otros órganos que se pueden ver afectados y que eso puede contribuir negativamente a la aparición, digámoslo así, de afectaciones del cerebro. Y yendo otra vez a la parte de la psiquiatría infantil, les diré que muchas de las experiencias tempranas y vitales que tenemos en la infancia, enfermedades y demás, también tienen una implicación. Muchos de los tratamientos que tomamos también tienen una implicación. En la senectud hay porcentajes, conforme van aumentando, que hay personas que pueden llegar a tomar al día entre 12 o 15 medicaciones. Pues eso también va a tener una repercusión. O sea que también mucho de lo que vamos a ver aquí van a poder ser una mezcla entre los fenómenos que están ocurriendo en el cerebro, pero también los que están viniendo de otros aspectos, ¿vale? Como pueden ser las medicaciones que están tomando. El cerebro pues, sí pierde una masa cerebral, un porcentaje, ¿vale? Pero no es a nivel del soma, de la neurona, sino, como les digo, más a nivel de lo que sería la arborización de la sustancia gris, y lo que vamos a tener fundamentalmente pues en gramos, ¿no? Normalmente suelen ser como 150 gramos menos, es el peso que de alguna manera se entiende, ¿no? Parece que está más localizado en regiones del hipocampo fundamentalmente, ¿vale? Y vamos a ver fundamentalmente lo que serían los fenómenos de déficit cognitivos y ver exactamente a qué nivel, ¿vale? Entonces, en general, lo que sí se evalúa normalmente es que con la edad pueden aparecer estas pérdidas, ¿vale? No necesariamente en todos los casos, y de hecho hay mecanismos de compensación, ¿vale? La plasticidad compensatoria que se viene a denominar, que permite que en algunas de las evaluaciones las personas mayores puedan incluso superar en el rendimiento a chicos adultos jóvenes, ¿vale? Porque ha habido una mayor plasticidad, unas áreas que llamamos de compensación, áreas que no estaban dirigidas para esa labor, las compensamos para intentar llevar a cabo tareas que bueno, pues dado que el cerebro está envejeciendo. En general, lo que ocurre, no obstante, es una pérdida en todas estas funciones: atención, memoria, aprendizaje, lenguaje, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que sería la inteligencia general, ¿no? En muchas ocasiones es cierto que conforme se avanza en la edad, una de las quejas, a veces en nuestras consultas, normalmente más en neurología, pero les diría que en las consultas de psiquiatría ya en adultos suele ser una queja, el temor al envejecimiento y pérdida de memoria y demás. A veces es más una cuestión afectiva que no real, y miedo a estar volviéndose más torpe, menos inteligente, ¿vale? Entonces, la inteligencia cristalizada, ¿vale? Ese concepto que lo que es que es todos los conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de la vida. En ese sentido, lo que vemos es que hay poca o ningún cambio conforme avanzamos en la edad. Probablemente los cambios se vean más en lo que se viene a denominar la inteligencia fluida, y que de alguna manera es la capacidad que tiene el ser humano de adaptar su inteligencia a los problemas nuevos, al adaptarse a cuestiones, a retos que se le presenten de una manera inmediata. Y que eso sí se puede ver que de alguna manera se va perdiendo con la edad. No obstante, de nuevo, como les digo, esto no es unívoco ni en todos los casos. Va a depender mucho de factores, ¿vale? Individuales, ¿no? La escolarización, obviamente, el nivel de alfabetización que vaya a tener la persona, la educación que tengan. Aquí, pues, obviamente, no será lo mismo la población que hoy me acompaña en ese sentido que otras de la misma edad que no tengan los estudios universitarios, los doctorados. En ese sentido, pues obviamente estamos hablando de un grupo top. El entrenamiento profesional, la labor que se haya desarrollado, el entorno estimulante, ¿no? Pues
26 lecciones todos los jueves, vamos, más estimulante que eso no puede haber, ¿no les parece? Estado de salud físico y psíquico, las cuestiones de las pérdidas sensoriales, hablábamos de la audición, el lenguaje, los aspectos biográficos y de personalidad, y la motivación obviamente ante la prueba, ¿no? Entonces el CI realmente puede estar bastante estable hasta la edad de 80 años. Me refiero que esa queja que a veces tenemos a partir de la jubilación, de que 75 no estoy igual, ya no sirve, realmente no se corresponde con los datos que se tienen desde el punto de vista de pruebas, ¿no? Hombre, es cierto que se va necesitando cada vez mayor tiempo, ¿vale?, para llevar a cabo un estímulo, ¿vale? La flecha quiere decir afectación, no tanto que se requiera menos tiempo, todo lo contrario, se requiere más tiempo para procesar un estímulo. El grado de vigilancia que podemos mantener en una tarea va a ser menor, ¿vale? Nos va a costar más trabajo con la edad estar atentos de una manera sostenida, ¿vale? Y de alguna forma también se va a ver afectado lo que es la atención selectiva y la percepción. El paso de la memoria de corto plazo a largo plazo, ¿vale? En ese sentido, el ejemplo, ¿no? ¿Dónde he puesto las gafas? ¿No? De alguna manera, el ejemplo de dónde las tengo no lo grabo, ¿vale? De alguna manera, lo inmediato no lo paso a la reserva, no lo llevo a mi almacén. La memoria de largo plazo sería pues ese almacenaje de información, ¿no? Entonces, tenemos conservada lo que era la inteligencia cristalizada, todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida, pero los detalles concretos que nos van surgiendo en ese momento, pues a veces nos cuesta más trabajo incorporarlos en ese almacén, ¿vale? La velocidad también del procesamiento de la información y de alguna manera, pues de nuevo, las cuestiones de tareas de nueva información, bueno, pues esa situación le cuesta más trabajo conforme vamos avanzando en edad, y de nuevo, pues como le digo, está muy relacionado porque esa tarea depende precisamente de ese área cerebral que, como les decía, es la que está más afectada con la edad, que es la región del hipocampo. En cuanto al lenguaje, lo que se va viendo es que si no se estimula y no se trabaja, puede aparecer una menor emisión de palabras, ¿vale? Menor número de palabras. Para eso, pues evidentemente las actividades sociales van dirigidas a mantener una emisión de lenguaje fluida, un lenguaje más rígido y menos combinaciones sintácticas, ¿vale? Una tendencia a utilizar frases más largas y más complejas, paradójicamente, ¿no? Disminución de la discriminación y comprensión del lenguaje hablado, ¿vale? Eso luego lo miraremos un poco en la parte del detalle. Y luego digámoslo, el tono se ve que puede ser más monótono, ¿vale? Menos, digámoslo, variación en lo que sería el discurso, menos inflexiones, y puede haber, eso sí, con la edad, pues estos discursos más repetitivos y circulares sobre un mismo tema, ¿no? La plasticidad intelectual y conductual, pues de alguna manera es lo que nos va a permitir aprender a generar hipótesis alternativas, ¿no? Entonces, por eso el entrenamiento en la plasticidad cerebral pues es muy bueno en el desarrollo, obviamente, de prevención a lo que sería pues una vulnerabilidad que vamos a tener en el tiempo, ¿no? Porque de nuevo vamos a necesitar más tiempo para reaccionar ante los nuevos retos que se nos presenten. Presentamos menos atención, como he comentado, menos atención selectiva, somos más rígidos a la hora de tomar decisiones y nos cuesta más trabajo generarnos hipótesis, ¿no? Pues entonces nos tenemos que estimular en esa vía, ¿no? Dificultad en algunas técnicas, como puede ser asociación y visualización, y eso de alguna manera pues se relaciona con esto que comento más abajo, pues que la tarea cuanta más completa y abstracta y rápido se tenga que hacer en el tiempo, pues va a resultar más difícil, ¿no? Entonces los factores como la motivación, la asociación, la repetición y el esfuerzo que uno haga, pues obviamente van a condicionar el avance en estas tareas, ¿no? Luego hablaremos un poquito pues de todas esas tareas del brain training que están tan de moda, y bueno, pues lo que aportan, lo que dejan de aportar, y de alguna manera lo que todavía aún no conocemos, ¿no? Déficits motores, bueno, de alguna manera, aunque no es tanto en el aprendizaje, pero bueno, sí puede condicionar en ocasiones pues el ir a los sitios para
para ir a las charlas o demás, si estamos más enlentecidos, más problemas del equilibrio, más problemas del movimiento, pues obviamente me cuesta el ir a los sitios y el tomar, digámoslo así, algunas cuestiones activas, ¿no? Pues si me cuesta prestar atención, pues a la hora de escribir, ¿no? El texto de la escritura, si me cuesta escribir, pues de alguna manera esas ideas que he escuchado no las recuerdo bien, mi memoria de trabajo no me permite almacenarlas, entonces escucho, pero no me lo llevo a casa, entonces de alguna manera hay que trabajarlo, ¿no? La ventaja de estas cuestiones, me han dicho que lo están grabando, con lo cual repetición y repetición. Entonces la habilidad visoespacial, el razonamiento abstracto, la conceptualización, la creatividad, pues obviamente son aspectos que sabemos que se van a ver afectados porque dependen de esas áreas cerebrales en las que se está viendo un mayor ataque, ¿no? Una mayor vulnerabilidad, y son en las que se tienen que diseñar pues estrategias para ir compensando, ir de alguna manera haciendo esa plasticidad compensatoria, y que de alguna forma pues áreas del cerebro que puede que no se hayan ido dedicando a lo largo del desarrollo a esas tareas, sí pueden ir compensando, ¿vale? Y se ve que es posible, que el cerebro puede de alguna manera llegar a cabo esa labor, ¿vale? Si se acuerdan el otro día cuando les ponía imágenes acerca de las nuevas tecnologías que utilizamos del cerebro, aquello que les hablaba yo del conectoma, aquello que era el aeropuerto y pues los trazos que se están viendo es cómo puede variar las comunicaciones a nivel del cerebro llevando a cabo esos ejercicios, y cómo el cerebro puede plásticamente ir desarrollando nuevas estrategias, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la personalidad, pues obviamente indicar que no existe, pues al igual que no existe un cerebro que tenga exactamente las mismas capacidades, pues la forma de ser pues no va a ser una cuestión de la edad, lo va a marcar obviamente la propia persona. Sí puede haber pues, en ese sentido una mayor acentuación de ciertos rasgos de personalidad, y en ocasiones pues sí es cierto que las limitaciones que pueda haber en esta etapa de la vida pueden condicionar pues que si alguien era ya más tímido pues le cueste más trabajo llevar a cabo tareas sociales, ¿no? O sea que de alguna manera puede llover sobre mojado, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de pues llevar a cabo tareas que son necesarias, como sería la parte de relaciones sociales. Veremos luego que es muy importante para la estimulación social. Entonces, bueno, pues esa forma de personalidad nos pueden de alguna manera generar un reto a nosotros mismos, ¿no? Bueno, los mecanismos de defensa más rígidos, que sería la negación o regresión, bueno, pues la negación básicamente es negar un problema, ¿no? Pues entonces, si alguien no considera que puede ir teniendo algún problema, pues difícilmente va a buscar una solución, o no se va a querer adaptar a ese nuevo cambio, ¿no? Y la regresión, bueno, pues suele ser pues ir a estados anteriores a la hora de resolver alguna cuestión de problema, ¿no? Pero bueno, no son todo cosas negativas. De alguna manera el balance en el desarrollo lo que permite a la hora de tomar decisiones es que, al contrario de lo que ocurría en la etapa adolescente, que yo les comentaba en la otra sesión, si ustedes recuerdan, yo les presentaba unas diapositivas cuando hablábamos de la conducta suicida, en el que la impulsividad y la agresividad eran mayores y predecían los intentos de suicidio en la etapa adulta joven, pero no en la etapa de la senectud, que eran más los problemas médicos y la depresión, ¿vale? Aquí lo que estamos viendo es que, obviamente, estamos viendo la cara contraria, ¿vale? Aquí lo que vamos a ver es una mayor estabilidad emocional. Las personas inestables, ¿vale?, se ven más en la etapa de la infancia y la adolescencia, y aquí tendríamos una mayor estabilidad emocional, mayor espíritu de independencia, una visión más ponderada de las situaciones, la sociabilidad que se va generando, mayor grado de altruismo, bueno, aquí una mayor facilidad para el desarrollo de un mundo interior, por eso están ustedes aquí, la ansiedad positiva, grandes preocupaciones sociales, espirituales, preciosas. Me refiero que obviamente pues ustedes mismos son un ejemplo de lo que yo estoy poniendo en esta diapositiva. Y obviamente pues lo que hay que ver es el reto, ¿no?, la amenaza que con todo esto de positivos puede haber debido al propio envejecimiento, ¿no? La aversión por lo novedoso, la cuestión de encontrarnos más débiles a la hora de poner en marcha planes, menos el cansancio físico, todo lo que hemos hablado del organismo, que hay más cansancio a nivel musculoesquelético, menos fortaleza, ¿no? Bueno, pues hay que ponerlo todo en esa balanza, ¿no? Entonces
sí quería presentarles pues eso, ¿no? Nuevas investigaciones para ver un poco el estado de la situación actual en cuanto a lo que serían los nuevos hallazgos y de alguna manera pues repetir esa frase que yo les decía al inicio, ¿no? Que el envejecimiento no está asociado, como se creía en el siglo pasado, a una pérdida neuronal masiva, ¿vale? Y que de alguna manera lo que vamos a ir viendo son cada vez estudios más dirigidos a subpoblaciones neuronales, a regiones concretas en determinadas zonas del cerebro y en determinadas partes de la corteza cerebral, y sobre todo sobre las conexiones, sobre la sinapsis. Ya saben ustedes que son esos diálogos que se tienen tanto eléctricos o químicos, ¿no? Y de alguna manera esas redes, ¿no? que hay a nivel del sistema nervioso central. A modo de ejemplo pues les traigo esta foto. Pues imagínense todas esas millones y millones de conexiones que hay, como hay que defenderlas para que de alguna manera no se vean afectadas solo con el paso y el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado antes del envejecimiento general y lo que les voy a traer es muy parecido. Ya nos vamos a centrar en el envejecimiento del sistema nervioso central y que de alguna manera pues replica lo que hemos hablado del general, consecuencia de efectos moleculares y bioquímicos. Hemos hablado antes de todos los efectos y hay una desregulación en el metabolismo, en las hormonas, en el sistema inmune que van a afectar obviamente al sistema nervioso central. Aumento del estrés oxidativo, obviamente, es un órgano como el resto de la anatomía, la inflamación, neurotransmisión alterada y reducción del soporte neurotrófico. Esto quiere decir todos los factores que van de alguna manera a permitir que el cerebro se vaya alimentando. Hay un factor que es el BDNF, muchos lo conocerán de estudios porque eso es fundamental para que haya un crecimiento adecuado del cerebro. Pues hay variantes genéticas, dependiendo un poco de las variantes genéticas puede haber evidentemente un crecimiento mayor u otro, o sea que de nuevo nos vamos a meter en terrenos de interacciones. Entonces, en principio los cambios en esa composición bioquímica que afectan a la edad, de alguna manera lo que van a condicionar es que esas sinapsis sean menos efectivas, ¿vale? Y que esos circuitos que se están generando de alguna manera se vean afectados. Básicamente es como que en ese sistema de comunicación empezamos a tener, digamos así, obras por todos lados, ¿vale? Entonces realmente pues no llegan bien los mensajes, se atascan, ¿no? De alguna manera estamos teniendo más problemas a la hora de enviar y recibir los mensajes. Estos cambios, como les digo, pues afectan a esta plasticidad del cerebro y a esta maquinaria que se ha ido generando de lo que sería la comunicación intercelular, que es interneuronas, que sean la maquinaria sináptica. Aquí les había prometido un poquito esos conceptos para tenerlo, que sería estoy hablando que sería la plasticidad cerebral. La neuroplasticidad, de alguna manera, lo que va a permitir es a las neuronas regenerarse, tanto anatómica como funcionalmente, y formar nuevas conexiones sinápticas. Les pongo el ejemplo de este árbol, ¿no? A nivel cerebral, si se fijan, pues de alguna manera pues, como imagen, ¿no? De cómo se caen las hojas, pero luego vuelven a salir dependiendo un poquito del momento del año, y de alguna manera pues es esta facultad que tiene el cerebro para recuperarse y reestructurarse, ¿vale? En este sentido, de nuevo, ¿no? He incorporado la variable sexo. Acuérdense que ya lo hablábamos la semana pasada. Las conexiones del cerebro, en este sentido, pues se cree que en el caso de las mujeres pues hay más capacidad de conectar un cerebro con el otro, el cerebro izquierdo con el cerebro derecho, ¿vale? Y que eso puede facilitar que lesiones que haya a un nivel, pues imagínense un accidente isquémico transitorio, pues pueda ser recuperado más fácilmente en la mujer si tiene más comunicación interhemisférica que en un varón. Entonces, ¿es solo el sexo? Bueno, parece que está no necesariamente o únicamente mediado por el sexo, sino que es por el tamaño del cerebro. A menor tamaño del cerebro, más comunicación en ambos lados, ¿vale? Como las mujeres tienen el cerebro en tamaño proporcionalmente más pequeño que el de los hombres, por eso comunican más de un lado a otro. Bueno, son preguntas que a día de hoy todavía no se sabe qué tiene más peso, pero ya digo que de alguna manera lo que se ve es que hay una comunicación mayor de un cerebro que en el otro, con lo cual ante una amenaza en un hemisferio probablemente esa persona, si tiene una mayor comunicación interhemisférica, se va a recuperar mejor.
Con lo cual, bueno, pues son ejemplos que lo que animan a pensar es que realmente la facilitación de toda esta plasticidad pues es algo importante para prevenir el desgaste. La reserva cognitiva. De alguna manera lo que nos va a indicar, bueno, pues aquí el ejemplo de lo que viene, lo que he encontrado pues, en estas imágenes que a veces aparecen en Google, de imágenes y demás, pues nos pueden ayudar a veces golpe de vista. Bueno, lo que quiere decir que independientemente de que haya podido haber esa pérdida de esa arborización que yo les decía de las dendritas, bueno, pues sea capaz de seguir funcionando. O sea, que de alguna manera lo que quede permita el transporte, ¿vale? A lo mejor hemos quitado carreteras secundarias, pero seguimos yendo por las principales. Y al final, bueno, pues el mercado sigue funcionando, llegan los productos a tiempo, ¿vale? Pues a lo mejor, pues esos caminos a lo mejor que nos gustaba, carreteras terciarias para perdernos de enamorados, pero lo que sería el tráfico importante lo preservamos, ¿vale? Entonces, bueno, realmente la literatura ya a día de hoy en cuanto a lo que serían los procesos de envejecimiento y demás, yo creo que ya lo voy a traer en resumen porque el resto ya es muy celular y yo creo que a partir de ella son células piramidales la relación y yo creo que de alguna manera nos vamos a perder en excesivo detalle. Lo que quiero observar con esta imagen es que, bueno, pues de alguna manera se separan los procesos en los que se explican lo que sería el envejecimiento en factores que pueden incluir a determinados neurotransmisores excitatorios y a neurotransmisores que serían inhibitorios. El sistema GABA, de alguna manera, es el sistema fundamental inhibitorio, ¿vale? Se entendía que lo que estaba ocurriendo a nivel del cerebro fundamentalmente era por daño a nivel de excitación, que faltaba de alguna manera pues, esa regulación excitatoria, y lo que se ve a día de hoy, los estudios lo que van mirando es cada vez un mayor peso, no de una cosa ni de la otra, sino del balance entre la actividad excitatoria del cerebro y la actividad inhibitoria del cerebro, ¿vale? Entonces, de alguna manera, eso es lo que puede indicar vulnerabilidad individual y en determinadas regiones del cerebro. Pero, de nuevo, la edad que nos va a provocar, aquí en el cuadro no veo que se lea muy bien, pues de alguna manera por la edad vamos a tener daños moleculares, lo que hemos hablado anteriormente, daños a nivel bioquímico, va a haber una retracción de esa sinapsis, va a haber esa pérdida de esas carreteras, como les digo, secundarias, va a haber unas alteraciones va a haber un desbalance en lo que era el equilibrio del excitatorio e inhibitorio y eso puede llevar consigo un declinar en la plasticidad cerebral, ¿no? Si eso sigue en el tiempo, hay otros factores que, pues de vulnerabilidad genética y demás, pueden aparecer pues otros aspectos que ya empiezan a corresponder ya no al envejecimiento normal, sino a lo que sería el declinar cognitivo. Ya podría aparecer lo que serían los deterioros cognitivos leves o asociarse ya a patologías concretas, ¿no? Ahí ya lo que haría no sería una disminución de la sinapsis, aquí lo que habría sería una disfunción, básicamente es como si nos llevan a otro lado, ¿vale? Ya no que corten carretera, ahora es que nos llevan a otro sitio, ¿no? Entonces, de alguna manera perdemos las conexiones, perdemos la mercancía. Y ahí puede haber también, como les digo, ya en los aspectos ya de enfermedad, pues sí, evidentemente es cuando ocurren las pérdidas de la sinapsis, ¿vale? Puede haber una pérdida, ya no es un desbalance entre las funciones excitatorias e inhibitorias, sino que hay de alguna manera una pérdida de esa regulación y de alguna manera lo que se ve es una pérdida de los mecanismos compensatorios. O sea que ese gradiente entre el envejecimiento normal o la aparición de enfermedades, pues como ven es lo que estoy intentando transmitirle aquí y es lo que ponen gráficamente los autores en este gráfico. Y luego, pues de alguna manera eso todavía puede dar un mayor salto a una disfunción neuronal con la aparición ya de trastornos clínicos específicos, ¿no? Entonces, bueno, yo quería cerrar un poquito lo que era la charla de hoy, fundamentalmente en lo que sería recomendaciones, cambios, ¿no? Comentaba Darío, bueno, pues estamos en esta situación de riesgo y cómo podemos prevenir, cómo podemos ayudar, qué se puede hacer de alguna manera para que este proceso, digámoslo así, unidireccional, progresivo, ¿no? Podamos de alguna manera salir lo más victorioso posible. Bueno, las recomendaciones que la Sociedad de Psicogeriatría indica a día de hoy con evidencia científica fuerte es que la actividad física de alguna manera no
no solo garantiza una mejoría en la función claramente física, sino también cognitiva, con lo cual eso es ya una prevención primaria y de alguna manera es importante que se vea. No necesariamente o únicamente a nivel del cerebro, estamos hablando de actividad física general, ¿vale? Y esto se ve tanto en estudios que se hayan hecho simplemente de seguimiento de personas en los que se haya recogido su actividad física, como en aquellos en los que se haya hecho algún programa específico para medir realmente lo que sería el beneficio de una intervención, de una incorporación de hábitos de vida saludables, ¿no? Y eso pues es muy importante que se tenga ese doble recogido, ¿no? Luego otro de los aspectos fundamentales, bueno, pues en la medicina pues ya saben que los médicos siempre pues, no beba, no fume, ¿no? En ese sentido el no. Bueno, pues aquí me toca también ponerme la bata, ¿no? Me refiero que eso no lo voy a poder evitar. Es fundamental tratar los factores de riesgo cardiovasculares, ¿vale? Entonces eso también previene de alguna manera que sería ese avance en el declinar cognitivo, ¿no? La hipertensión, diabetes, fundamental, dejar de fumar, perder peso. Es cierto que el deporte, el ejercicio físico, muchas veces va acompañado en sí mismo como lo relato, pues una bajada de peso, ¿no? Y sobre todo si lo añadimos pues a este otro factor que es la dieta, ¿vale? ¿Y qué tipo de dieta? Bueno, pues prácticamente la misma que se utiliza para la prevención de los trastornos cardiovasculares, o sea que realmente no hay unas dietas específicas en este sentido o únicamente para frenar el envejecimiento, o sea, no hay unas dietas que a día de hoy se hayan puesto dirigidas, o que por lo menos tengan un sostén empírico. Fundamentalmente hablan a nivel internacional de la dieta mediterránea, con lo cual pues tendríamos que aplicarla estando nosotros donde estamos viviendo, ¿no? Fundamentalmente más frutas, más verduras, legumbres y los omega 3, eso sí que es una de las recomendaciones que se están haciendo a nivel general. Mantenerse socialmente activo y nuevas oportunidades de aprendizaje, lo subrayan. Hay datos en los que es difícil el poder hacer estudios de intervención randomizados, controlados. Normalmente suelen ser personas que participan en un programa y de alguna manera se observan ventajas, pero no hay grupos controlados en los que no se lleven a cabo esa intervención con los cuales comparar, ¿no? Entonces si hay hallazgos que apoyan a que esta labor de socialización, de estar con nuevas tareas cognitivas y desarrollar cognitivas va a ayudar a que todos esos procesos que estamos hablando de plasticidad, de reserva cognitiva se puedan tener. Entonces, bueno, realmente el otro día les hablaba de un libro que era también de Goethe, ¿no? Que era un poco hablando más del fenómeno del efecto Werther, ¿no? Y en este caso, pues hoy traía también al mismo autor, pero en este caso de lo que le comentaba a Fausto, ¿no? Que de alguna manera, bueno, pues refleja un poco lo que yo les estoy comentando, la dieta, el deporte, cuidarse. En este sentido, bueno, pues ya saben que lo que les decía antes, la medicina tampoco vamos descubriendo muchas cosas, podemos dar a lo mejor algunas claves más, pero obviamente hacer lo que de alguna manera ya estaba en el conocimiento pues, antiguo, ¿no? Entonces, bueno, los campos en desarrollo, y ahora aquí pues se puede hablar o de alguna manera tener más oportunidad de criticarlo, bueno, pues vendría en todo lo que se denomina el brain training, ¿no? En este sentido hay muchos estudios y que se pueden hacer o bien con programas específicos, ¿vale? O bien agrupando programas que se dirigen a una actividad concreta. ¿Me explico? Uno puede comprarse o descargarse apps, ¿no? Que van dirigidas a mejorar la memoria inmediata y pueden o bien valorar esa app o bien, como les digo, utilizar estudios que pues la app de una compañía, la app de otra compañía y hacen estudios de grupo, ¿vale? Tanto a nivel individual como grupal sí se ha visto que hay mejoría en tareas concretas, ¿vale? Como sea la memoria y demás. Lo que no se sabe a día de hoy es cuánto de extrapolable es la tarea que hemos memorizado en ese juego
¿vale? Con lo que sería la vida cotidiana, ¿vale? Y por otro lado, otro de los datos que falta por confirmar sería cuánto de perdurable es esa acción, o sea, cuánto de lo que yo me he entrenado en ese juego me va a servir en el tiempo, ¿vale? Esos dos datos son los que a día de hoy no permiten que a nivel científico, ¿no? A nivel de evidencia científica se le pueda dar un alto grado de evidencia, ¿vale? Pero sí a nivel individual o global sí se ve que tienen beneficios en esas medidas concretas que están evaluando. Los riesgos que comentan pues algunos revisores, bueno, muchas de ellas tienen un gasto, no suele ser muy alto para personas ya mayores, pero es cierto que si uno se lo tiene que descargar y luego pues tiene que comprar una y otra, pues a lo mejor ya puede ser un gasto continuado. Señalan algunos revisores que eso puede generar en ocasiones frustraciones si van por niveles y uno no supera el nivel o baja del nivel. Bueno, pues es que son aspectos éticos de nuevo a considerar en esos juegos. Bueno, estos ya digo que no están del todo resueltos. Hay algunas pruebas que hablan de estimulación cerebral eléctrica. Bueno, pues, y algunos estudios de estimulación cerebral profunda. A nivel de investigación, pero no hay a día de hoy nada que podamos decir que sea una evidencia de primer plano. Ya desde tiempo pues, sería algo así como dar una estimulación al cerebro. Estimulación química, bueno, pues ya saben ustedes que la cafeína, la teína, pues son estimulantes, ¿no? Pero existen también otras medicaciones que incluso se dan a niños para el trastorno por déficit de atención, como puedan ser los estimulantes, metilfenidatos, si están o han sido profesores de primaria o secundaria, pero ahora también en la universidad conocerán casos de alumnos que están tomando estimulantes por este trastorno del déficit de atención, ¿no? A día de hoy los efectos de esas medicinas a largo plazo no los conocemos. No conocemos si de alguna manera ese aumento de lo que sería mi concentración y atención en un momento evolutivo va a tener una repercusión a largo plazo. Hay muchos chicos que lo tomaron en su infancia que ya son adultos y no estamos viendo una avalancha de nuevos casos de deterioro cognitivo, ni muchísimo menos, pero es cierto que a nivel individual, lo que les digo, no sabemos muy bien qué impacto va a tener a tan largo plazo. Y de hecho hay iniciativas a nivel de las agencias europeas y americanas del medicamento de tener cada vez más datos a ese nivel. Otra cuestión es utilizar esos estimulantes en personas que ya estén en una edad avanzada y qué actividad pudiera tener. Tampoco existen datos que yo les pueda traer hoy aquí, pero que de alguna manera quería compartir con ustedes esas lagunas que todavía existen en nuestro conocimiento, ¿vale? Entonces, bueno, yo por mi parte lo que quería cerrar para luego poder hablar en turno de debate, pues era un poco traer estas líneas en cuanto resumen, por un lado que el cerebro, como cualquier otro órgano, envejece, ¿vale? Que eso es lo que tenemos que mirar, que el envejecer cognitivo no es ninguna enfermedad, que el envejecer cognitivo va a ser diferente de un individuo a otro y que va a depender obviamente de lo que esa persona vaya haciendo en su vida, de los factores de riesgo, pero también de los factores ambientales, ¿vale? Que algunas funciones cognitivas pueden mejorar con la edad, como les decía anteriormente de estos ejemplos de la compensación, la plasticidad y compensación, y que fundamentalmente lo que tenemos que tener en cuenta también es que una buena salud cognitiva no puede ir independiente de una buena salud general, y que en este sentido la promoción de hábitos de vida saludable pues debe ser una cuestión a la que yo también me debo unir. Entonces, bueno, traerle un poco esta frase a modo de resumen, invitarle, bueno, que en este sentido pues acompañarle, y por mi parte pues quedo a su disposición para cuantas preguntas pues quieran hacerme, comentarios, críticas, lo que ustedes estimen, ¿vale? Muchas gracias. Cuántas lagunas, ¿verdad? Madre. Lo que queda una investigación por delante, acorde con la exposición que nos ha hecho de lo que es. Vamos a entrar en
en un espacio de preguntas, vamos a sintetizar al máximo la pregunta para que él nos... y haya mayor número de ellas. Lo hacemos así. Y empiezo por mí mismo, me lo permiten. ¿Qué peso tiene la genética de cada uno en todo ello, en el envejecimiento? Realmente los factores genéticos son de los más importantes, porque estamos viendo que casi todas las teorías que están hablando del envejecimiento al final denotan el aspecto genético. Y en eso hay variantes y polimorfismos genéticos que se están investigando. Probablemente lo que han dado más estudios sean los que les comentaba antes, los que están relacionados, los genes que están relacionados con el crecimiento neuronal, con lo que sería la arborización, por ejemplo, el BDNF. Entonces, en ese sentido, pues variantes a ese nivel pues podrían ser, de alguna manera, factores de vulnerabilidad. Si además de tener un factor de vulnerabilidad genético, pues no me alimento bien, utilizo, pues realmente es generar un riesgo añadido, ¿no? En este sentido, yo creo que la visión es, bueno, como les hablaba la otra vez, de cuestiones más psiquiátricas, teniendo en cuenta siempre mi dotación genética, pero no puedo dejar de lado tampoco la parte ambiental, porque claro, uno puede decir, bueno, yo tengo el gen bueno, a vivir la vida, tampoco sería esa cuestión. O sería un mensaje negativo, me preguntaban el otro día, bueno, y es que entonces si tenemos el gen malo, pues ya desde pequeño lo decimos y ya le condicionamos la vida al señor. Cuando tenga usted 60 70 años va a tener un declinar cognitivo. Bueno, pues tampoco es una cuestión a ciencia cierta, ¿no? Entonces ese peso, de alguna manera, a día de hoy, es que no... quitarlo o poner el peso en un lado de la balanza realmente no sería adecuado. Es un factor genético, pero tendríamos que ver esos modelos complejos. Y luego que lo que se está viendo progresivamente a nivel de los estudios, que normalmente no suele ser solo una variante genética, sino que hay, digámoslo así, muchos aspectos de diferentes genes que interaccionan a la misma vez. Y luego acordaros de lo que hablábamos el otro día de los mecanismos de la epigenética, de que hay genes que se activan o no se activan, se transcriben o no se transcriben dependiendo del medio ambiente. O sea que no es solo la variación genética, sino los fenómenos epigenéticos, ¿vale? La pregunta no es fácil de responder. Buenas tardes, una curiosidad. Es una evidencia que dado que la esperanza de vida ha aumentado, el final del envejecimiento se ha alargado. ¿Hay estudios que hayan podido ver si sigue lo de los 20 años? Mire usted, me parece tampoco. ¿Hay estudios donde se ha podido estudiar si el comienzo del envejecimiento también se ha retrasado? La cuestión es conforme claro, los datos los tenemos de manera indirecta con lo que son la aparición de trastornos de enfermedad. En esa parte que yo les ponía la diapositiva del envejecimiento, luego lo que sería la aparición del declinar cognitivo, la aparición de trastornos ya neurológicos, lo que observamos es que, claro, conforme aumenta la esperanza de vida, lo que están apareciendo son más prevalencia de trastornos neurológicos. Entonces esa reserva cognitiva se pierde, ¿vale? Eso es una despensa. Creo que en este sentido llega un momento en el que ya no tenemos más reservas, ¿no? Entonces el hecho de cómo frenar, ¿no? Todos estos aspectos de cómo mantener esa calidad de vida si seguimos avanzando en edad es el reto que a día de hoy existe, ¿no? En todas esas teorías que estamos hablando de daño cerebral, de radicales libres, antioxidantes, té verde, lo que tenemos. Pero de alguna manera a día de hoy lo que vemos es que la prevalencia por poner un ejemplo de la enfermedad de Alzheimer, que es la que más pues conforme ha ido aumentando la frecuencia en edad, pues obviamente la prevalencia de la sociedad puede ser mucho mayor, y eso es un reto, no lo he puesto aquí, pero es un reto que tendremos que afrontar los que son de mi generación, completamente, porque el porcentaje en 2050, en 2030... Pero el comienzo no ha cambiado, ¿no? El inicio del envejecimiento, primero, depende del individuo, obviamente, no lo podemos eso olvidar, y lo que vemos es que el cerebro está programado para esas divisiones, entonces va ocurriendo. Lo que estamos ganando es tiempo de ver lo que ocurre a nivel cerebral. Lo que hemos ido ganando es un tiempo de observación. La esperanza de vida del ser humano
en lo que sería la mayor parte de la historia de la humanidad, es que no llegábamos a los 30 años, ¿no? Entonces realmente nuestro sistema de funcionamiento estaba dirigido para el aquí y ahora, en unas sociedades grupales, pocos individuos que se comunicaban de una determinada manera, y es que ahora pues es que nos comunicamos a través de redes con millones de personas. O sea que realmente la acomodación que tiene que hacer la humanidad en las condiciones actuales tiene poco o nada que ver con lo que ha sido la gran trayectoria del ser humano a nivel evolutivo, ¿no? Entonces, pues realmente lo que estamos viendo es una mayor acentuación de las necropsias. Si se cogen los cerebros, ¿vale?, y ahí lo estudian los anatomopatólogos, lo que se ve es que hay muchísimas más lesiones a ese nivel conforme más tiempo tiene la persona, ¿no? Pero por otro lado también el mensaje que le quiero señalar es que las lesiones que se pueden ver a nivel macroscópico no se corresponden con el funcionamiento que estaba teniendo esa persona. Por esto que les comento de la compensación, o sea que en muchas ocasiones hay más lesiones en lo que se ve de lo que realmente era el funcionamiento de la persona. Y eso es el mensaje que también les quiero transmitir, que hay espacio para la prevención y el optimismo. Buenas tardes. Yo quería preguntar todo lo que ha estado hablando del envejecimiento, etcétera, pero también he leído por allí que algunos estamentos médicos comentan que hay personas más jóvenes están empezando a tener trastornos que hace 20 o 30 años eran de personas más mayores. ¿Eso qué quiere decir? Que a la vez que hay un avance de que hay mayor esperanza de vida, hay un envejecimiento quizás más temprano. Bueno, claro. Las cuestiones que tenemos ahora mismo es que se dan muchos factores que pueden explicar esos hallazgos. Claro, la esperanza de vida ha aumentado, la tasa de mortalidades infantiles ha disminuido. Entonces hay condiciones médicas que antes no superaban unos años de vida que ahora mismo están llegando a una etapa adulta. Entonces, pues imagínense todo lo que pueden ser niños con trasplantes cardíacos, con nuevas técnicas, niños con, de alguna manera, que puedan haber sufrido daños a nivel de cerebro, niños con nacimientos de tan bajo peso que antes no sobrevivían, y estamos asistiendo pues a cambios en lo que son los patrones demográficos, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que vamos a tener que ver siempre es este interplay, ¿no?, este interjuego que dicen los anglosajones entre la vulnerabilidad genética, el ambiente, el cerebro que se está formando, las amenazas que está teniendo, ¿no? Muchos de esos niños pues antes no sobrevivían en otras culturas y ahora pues sí lo están teniendo. O unas enfermedades de tipo genético que no recibían tratamiento antes porque no se conocían y ahora sí lo están recibiendo, ¿no? O sea que yo creo que son múltiples preguntas la que usted ha comentado, y no puedo individualizarlas en todo, pero sí señalarle probablemente el por qué podamos estar asistiendo a ese problema, ¿no? Yendo ya al terreno de lo que sería pues una enfermedad, por ejemplo, como la esquizofrenia, ¿no? Es una enfermedad que su primera denominación fue demencia precoz, o sea, es una demencia que ocurría a edad precoz, ¿vale? Y lo que se entendía es que la persona lo que tenía era un proceso que en lugar de ser la demencia en adultos se daba en esta etapa. Bueno, pues de nuevo existen teorías que la entienden mejor desde una parte de la neurogénesis, ¿vale?, que hay factores que están influyendo en lo que sería el cerebro, cómo evoluciona, y hay otras teorías que hablan más acerca de cómo se debería degenerar el cerebro y si eso está ocurriendo antes, que es un poquito la pregunta que nos comenta, ¿no? Aspectos como sería el estrés de vida, las nuevas tecnologías, el cerebro que se ve utilizando las pantallas, y si eso va a afectar a la visión continuada a la pantalla. A día de hoy no tenemos muchos datos porque el tiempo no ha pasado, ¿no? La exposición que dicen los pediatras, pues se recomienda en todas las academias del mundo de pediatría que los niños no estén más de 2 horas al día expuestos a pantallas. Wow. Si uno preguntara, pues obviamente 2 horas entre tele, móvil y demás, pues es que no lo cumple nadie. Eso ya realmente se queda, bueno,
es una recomendación, pero está muy lejos de cumplirse, ¿vale? Hay algunos estudios, pues sí, que hay mucha crítica acerca, pues lo conocen ustedes los programas para niños de entretenimiento, ¿verdad? De estimulación desde pequeñitos, pues también han recibido bastante crítica acerca de si eso realmente iba a estimular el cerebro o de alguna manera los hace más pasivos. Tampoco tenemos una cohorte de tanto tiempo como para poder analizarlo. Y nos ocurre un poquito como lo del brain training, que no sabemos si el efecto va a ser permanente en el tiempo, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso abre mucho, es un tema controvertido siempre y abre mucho debate, los cambios, cómo regularlos, cómo generarlos, ¿no? Bueno, me he ido por otras preguntas, pero que creo que eran relativas. Yo quería hacer una observación. La alimentación ha mejorado. Sí. La alimentación ha mejorado y esto es un punto muy importante. Antes, cuando éramos pequeñitos, nosotros, en los libros no se hablaba de vitaminas ni se hablaba de nada. Ha mejorado en muchos aspectos, aunque no todo lo que debería. Pero hay un factor que está influyendo muy negativamente en la gente joven, que es el consumo de drogas, que es altísimo. Y ese consumo de drogas está haciendo unos deterioros cerebrales muy importantes. Hasta tal punto que gente muy brillante no es capaz, llegado el momento, de hacer una carrera universitaria porque no tiene capacidades. Sin duda. Entonces, el problema es no solo la prevalencia de uso, que ya en sí es problemática, sino que también la sensación de invulnerabilidad que tienen muchos de los adolescentes, especialmente con el cannabis, que está aumentando de vida. Es como que, bueno, lo prohíben, pero eso son cosas de los mayores. Y precisamente es una de las sustancias que a nivel de aprendizaje, memoria y demás, pues sí que claramente destroza lo que serían esas zonas neuronales, ¿no? Y ahí sí que estamos hablando de pérdida, ¿no? Entonces la cuestión hubo una pregunta similar la semana pasada en cuanto a si los síntomas si era una enfermedad psicótica y estaban consumiendo tóxicos, si podían mejorar. Pues en este caso el tema de la alteración de la memoria de los tóxicos, si se retiran los tóxicos, cuánto daño queda permanente, pues es difícil de establecer de nuevo pero que claramente es uno de los factores externos que más amenaza una buena salud cerebral a largo plazo, sin duda. Y eso lo veremos con los patrones de consumo, también adolescente, más de tipo anglosajón. Nuestra cultura era una cultura de alcohol, no solo hablar de los porros, más de beber pues un copo de vino. Ahora tenemos el patrón claramente anglosajón de fin de semana botellón, y esa gran exposición a mucha bebida de alta cantidad de alcohol, pues también probablemente se vaya a asociar a daños que traerán su señal más tarde. Ya no solo me refiero a daño hepático, obviamente, que sí conocemos, sino a nivel neurocerebral, sin duda. Eso es un factor que me alegro que lo haya comentado. Una pregunta cuantitativa desde lecturas mal asimiladas. En el cerebro de los adultos, es posible que haya leído yo que la cifra de neuronas que tenemos es de 84.000 millones. Y luego la pregunta complementaria. Yo tengo ahora un nieto que tiene una cabeza que es 3 veces más pequeña que la de su padre. El otro día en una fotografía estaba clarísimo. Se supone que está creando neuronas, le está creciendo, por eso es cabezoncillo, y le crece la cabeza para que le quepan todas. Después, no sé si son 84.000 o lo que sea. Y luego en el cerebro de su abuelo, que es el mío, tú has dicho antes que se va a reducir la cantidad de neuronas en un 17% o en un 15%. Las masas. Y entonces, el proceso de generación de neuronas que tiene el niño se pierde y los ancianos generamos neuronas o no. ¿Eso cómo funciona? Entonces la sinapsis. Por eso les decía que era importante tener un psiquiatra infantil, que no lo creía. Al final, mira,
la cuestión, tenemos varias fases. La fase de neurogénesis, sin duda. Y al principio lo que tenemos entre los 2 o 3 años es un periodo de creación. Y luego viene el fenómeno de poda, ¿vale? Aquellas neuronas que no sean útiles se cortan y desaparecen, ¿vale? Entonces ahí se elimina una gran cantidad de neuronas en esa edad, ¿vale? En esa edad sí. Luego lo que ocurre en el tiempo es que lo que se va de alguna manera es perfeccionando y especializándose las neuronas, ¿vale? Entonces ese fenómeno de poda, de corte, lo que quiere decir es que neuronas que no están sirviéndonos para nada o que hacen labores redundantes se van eliminando por lo que hablamos siempre del ejemplo de las carreteras. Si ya tenemos una buena, bueno, ¿para qué vamos a coger la suplementaria? Y luego lo que vamos viendo es que en el tiempo esas conexiones, esas arborizaciones que serían las sinapsis, ahí sí que se va perdiendo. No es que se pierda la neurona, el cuerpo, ¿vale? Se pierden los caminitos, las conexiones a otro nivel, ¿vale? Y fundamentalmente en determinadas regiones anatómicas, no en todas, ¿vale? O sea, esa visión de que en el cerebro todo se pierde no es lo que se está demostrando en los estudios, ¿eh? Especialmente en áreas como en lo que hablábamos hipotalámicas, que son las que están relacionadas fundamentalmente con estos aspectos de memoria, bueno, lo que hemos transmitido anteriormente. ¿Me toca a mí? Bueno, yo estoy interesado en conocer, dado que es manifiestamente observable, que hay una diferencia clara entre el envejecimiento en hombres y mujeres. Entonces, yo quisiera saber qué parte puede ser biológica y qué parte ha sido de los modos y funcionamiento de cada uno en nuestros modus vivendi. No sé si nos llegaremos a igualar, aunque creo que biológicamente parece que estamos menos capacitados, pero yo es que no solamente veo eso, sino que cuando llegamos a estas edades da la sensación que los hombres decaemos. O sea, uno ve en sus padres, en sus madres y todo eso, ¿no? Parece como que decaemos y las mujeres están igual espabiladas o más. Es decir, que parece como que nosotras las hemos guiado en una parte de la vida y hay otra en que nos guían ellas completamente. Pero que lo que más me interesaría es ver qué parte es biológica, que yo creo que la hay, ¿no? Y qué parte es el modus vivendi que hemos llevado hasta ahora, ¿no? Claro, pero es algo que es una cosa demasiado, ¿eh? Perdona, antes de que contestes, sí, como está relacionado con lo mismo, el estudio, has mencionado el cerebro de la mujer 2 veces, una de ellas para decir que era más pequeño, que es una mofa estupenda para los chistes, pero pensando, no, para los chistes, pero era bueno, ya sí, yo lo he entendido perfectamente. Pero el estudio se hace sobre el cerebro de hombres o no, eso es diferente. Se cogen estudios, hay, claro, la parte topográfica, la parte de zonas del cerebro, porque hay muchos estudios que intentan valorar, pues los hombres se les da mejor las matemáticas y la orientación espacial, y las mujeres hablan mejor y hacen tareas verbales mejor. Eso es uno de los hallazgos más reproducidos. Parece que realmente algunos de los estudios lo que va demostrando es que no está tan relacionado con el sexo que con el tamaño del cerebro. Y el tamaño del cerebro lo que hace es que se faciliten conexiones interhemisféricas o dentro de un hemisferio. Entonces, bueno, claro, si una persona es mujer y tiene más probabilidad de tener un cerebro más pequeño en tamaño, probablemente se va a facilitar todas las tareas verbales. Y eso puede ser una cuestión que se une a la pregunta anterior, que a lo mejor eso sí va a suponer una ventaja evolutiva, pues para tareas que a lo mejor en la última etapa de la vida faciliten pues la actividad social, el conectar, claro, si eso estamos viendo que ayuda a prevenir lo que sería el decaer del funcionamiento cognitivo, pues el estar en continua relación social, pues es una ventaja evolutiva para la mujer. Si en el varón, por el contrario, se nos vuelve más rígido, menos capaz de adaptar, utiliza menos el lenguaje, el que utiliza lo pone con un tono más monocorde, ya más circular y aburrido y demás, pues se va evitando las conexiones. O sea que puede haber parte de vulnerabilidad personal, parte de ambiente, parte social, por supuesto, ¿no? Y yo creo que va a ser difícil poder desengranar cada uno el peso de cada uno de los factores, ¿no?
A día de hoy, pues de nuevo volviendo a los tóxicos, pues no sé si en los cambios que puede haber en los hábitos de vida, en los que realmente, pues antes sí se veía una predominancia clara de hábitos tóxicos en la población masculina, tabaco, alcohol, pues si ahora eso no está yendo tan por sexo, sino que es algo, veremos si esos factores están influyendo y tendrán un correlato, ¿no? El tema de las hormonas sexuales sí creo que es relevante. ¿Vale? El tema de los estrógenos, el baño de estrógeno, eso sí que es uno de los factores que más se ve y que bueno, pues incluso hay algunas iniciativas pues, para valorar cuánto eso pudiera corresponderse en intervenciones terapéuticas, o sea que hay factores hormonales que obviamente sí que son relacionados con el dimorfismo sexual a nivel cerebral, ¿vale? O sea que en ese sentido el cerebro masculino y femenino sí que pueden estar inundados de hormonas diferentes, ya no solo la topografía, ¿vale? Ya no es solo las conexiones de los hemisferios, sino el contenido de hormonas, ¿no? La testosterona, por otro lado, lo caliente, ¿no? Y eso ya nos llevaría a otra cuestión que sería más lo endocrinológico, ¿no? Pero claro, es que es una interacción de múltiples factores que, como intentaba transmitirle el otro día, son muchas especialidades diferentes que están ahora intentando trabajar todas juntas bajo un modelo neurocientífico. Antes eran más departamentos estancos, ¿vale? Lo que cada, digámoslo así, grupo del saber trabajaba independiente, y ahora lo que se trabaja fundamentalmente son en grupos coordinados de preclínica y clínica, intentar que los hallazgos sean más grupales, porque si no se volvía pues eso, una situación que no se sabía si lo explicaba solo lo endocrinológico o había otras variables, ¿no? Lo que dice de la diferencia del hombre y la mujer en el envejecimiento, yo creo que un factor también es, sobre todo en las generaciones nuestras, que el hombre, su proyección ha sido su trabajo. Y con la jubilación pierde lo que decimos, la sociabilidad, pierde muchos de los amigos, pierde el sentirse importante, solamente le queda ya la casa y ya no le hace mucho caso. Y en cambio la mujer todo eso lo mantiene, no se jubila, para mal o para bien, o sea, el ama de casa no se jubila. Y entonces la cabeza la tiene, igualmente tienes que acordarte de poner la sal, de ir a la compra, de que esté todo en orden. Y eso yo creo que hace este ejercicio que decimos, ¿no? Está haciendo ese ejercicio y la sociabilidad la tiene igual, porque tiene a sus amigas que hacen lo que ella, y los hijos y demás. Esos factores de adaptación a lo que es la nueva etapa probablemente pues tengan, era un poquito lo que intentaba mostrarles de la interacción de lo que serían los factores emocionales en lo que es el aspecto independiente anatómico, ¿no? Pues de alguna manera pues la pérdida de un estado laboral, pasar a claro, pues esa fecha de ponerse, digámoslo así, de pasar de persona activa a estar, digámoslo así, ya jubilado, en ese día concreto no va a haber todos los cambios neuronales, pero sí aparecen muy a corto plazo cambios emocionales, ¿vale? Y eso obviamente sí que puede facilitar negativamente la aparición de conductas que vayan en contra de lo que sería una mejor preservación de lo que sería el envejecimiento. Veremos con, claro, el cambio hablábamos de la dieta, pues el cambio de la mujer en el mercado laboral, pues también eso va a tener otra repercusión de cómo eso le podría afectar. En principio, lo que pensaríamos es que lo que dicen a día de hoy las encuestas, que muchas más mujeres trabajando, pero que el trabajo de casa la siguen haciendo, por lo cual veremos si eso es una cuestión que ayude todavía más a estimularlo, ¿no? Esa pérdida funcional en los varones claramente se puede relacionar más con la aparición de síntomas depresivos, reactivos y que pueden condicionar su adaptación, claro. Hola, buenas tardes. Yo quiero preguntarle, ¿la técnica del neurofeedback puede ayudar a mejorar los procesos cognitivos? Pues el neurofeedback, si alguien no está familiarizado, pues es una técnica que se emplea, sería casi como un electroencefalograma, que estamos con los cables, ¿verdad?, que nos ponemos por aquí, y en los que se entrena básicamente en un potencial, y la persona pues de alguna manera va guiado con una serie de sesiones. Normalmente suelen ser protocolos de varias sesiones, estamos hablando pues de
12, 20 sesiones, dependiendo del tema en los que se aprende un registro. Está muy relacionado con temas de atención, ¿vale? Se hacen ejercicios de atención y hay algunos estudios que avalan, especialmente en la región centroeuropea, que es donde se llevan a cabo casi todos estos estudios, Holanda o Alemania. Fíjense que hay dos grupos de estudios fundamentales sobre la atención, uno es en la demencia y otro es en el grupo de niños al que yo me dedico, que es el trastorno por déficit de atención. Y de igual manera son protocolos similares para mejorar la atención y concentración. Los estudios que se muestran, normalmente lo que ocurre, o la dificultad a la hora de poder valorar la eficacia, es que cuando se habla de un caso dado, hay veces que se observan casos descritos de un éxito terapéutico fenomenal, ¿no? De un tamaño del efecto, que sería la palabra técnica, a veces incluso mucho mayor que lo que se utilizan en fármacos, ¿vale? Luego, cuando se intentan comparar por ejemplo, con grupos en los que se administran placebo, no llega a provocar tanto beneficio. Entonces, de alguna manera no acaban de tener un sostén del todo claro. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues que daño no va a provocar, eso sí que es verdad, el estar concentrado en una técnica, o sea, lo que es un efecto secundario no va a tener. Otra de las cuestiones que hay que ver es el gasto. Si esos estudios se realizan que a lo mejor las sesiones pues cuestan en torno a 1.000 euros el paquete de sesiones, pues eso sí puede ser un gasto económico que a su vez, si no hay una eficacia, pues ahí estamos hablando de una cuestión ética a la hora de recomendar o no ese tipo de intervenciones si no están en un primer nivel de evidencia. Gracias. Sí, buenas tardes. Una pregunta muy sencilla. La utilización del cerebro, el uso del cerebro, el entrenamiento cerebral, por decirlo de algún modo, o la adquisición de conocimientos nuevos, todo esto ayuda a crear conexiones neuronales, o esas conexiones ya existían y lo que estás haciendo es empezar a emplear estas carreteras. Porque yo siempre he oído que hay que, sobre todo a nuestra edad, que tenemos que entrenar no solamente físicamente, sino también mentalmente. Entonces, esta es mi pregunta. ¿Se crean nuevas conexiones o por otra parte lo que se hacen es se utilizan unas que estaban olvidadas y empiezas a utilizarlas o a desarrollarlas? No son incompatibles los dos recursos, ¿vale? Y de hecho, un poco el ejemplo que le ponía del insulto isquémico, ¿no? de ataque isquémico, es precisamente ante una lesión que nos inutiliza una zona del cerebro, ¿vale? Por necrosis, imagínense, el cerebro es capaz de buscar ese atajo, ¿vale? Y además de lo que ya tenemos, perseverar. O sea que las dos condiciones son posibles: mejorar la reserva y además mejorar lo que sería la plasticidad por compensación. Hola, buenas tardes. Yo no sé si el otro día ya comentaron en la conferencia anterior algo relacionado con esto. Yo estoy oyendo últimamente estoy oyendo hablar sobre todo de la depresión del anciano, como una especie de patología más o menos que tarde o temprano nos tiene que pasar a todos nosotros. Entonces yo quisiera saber si esa posible depresión, esa posible patología es más debida a cuestiones psicológicas del propio individuo o si está más condicionada por el deterioro cerebral o por el envejecimiento del cerebro o algo así. Muchas gracias. Pone el énfasis usted pues, en un dato muy relevante para lo que son la atención de los compañeros de psicogeriatría. Los que nos dedicamos a los extremos de la vida tenemos más en común que los que están en el medio, ¿eh? Los compañeros de psicogeriatría pues de alguna manera también dan con características especiales. Las manifestaciones psiquiátricas de la depresión en el anciano no son iguales a la de la depresión en la etapa adulta joven. Entonces, de alguna manera tiene unas características que a veces pueden pasar desapercibidas. Pero también es cierto que a veces trastornos neurológicos, como puede ser la enfermedad de Alzheimer, se manifiesta con trastornos emocionales de manera precoz. Entonces podemos estar pensando que se trata de una depresión únicamente y podría ser la señal o cara de otro trastorno. Entonces el adecuado reconocimiento de esos síntomas es importante. El separar los aspectos psicológicos de la vulnerabilidad biológica es que en una persona hay que mirarlo todo, ¿verdad? Algunas características pueden hablarnos más de depresión de tipo vascular, ¿vale?
y en ese sentido pueden aparecer más apatía, ¿vale? Pueden aparecer unos fenómenos que pueden darnos algunas claves más relacionadas con lo que sería un fenómeno más orgánico cerebral, ¿vale? Y otras pueden darnos algunas claves más de tipo de afectación por la etapa vital, si de alguna manera está relacionado un cambio vital, de pérdida de empleo y demás, pues es tentador atribuirlo, pero mi recomendación no es psicologizarlo todo, ¿vale? Porque pueden ocurrir otras explicaciones alternativas, y para eso pues hay que realizar un adecuado proceso diagnóstico. La prevalencia pues es elevada en la depresión, en la sociedad en general, y sabemos ustedes que es uno de los trastornos más prevalentes y que más discapacidad genera, ¿no? Entonces una adecuada detección pues es importantísimo en atención primaria, ¿no? Yo quería hacer dos preguntitas. Una es un poco para ver si puede ser para un familiar. ¿Cómo resuelven ustedes los problemas de comportamiento psiquiátrico? ¿O cómo los pueden valorar si es una alteración de comportamiento psiquiátrico o una patología ya tipo senil en personas con minusvalías? En mi caso es un familiar que es sordo desde los 5 años, con meningitis, que está manifestando una serie de cosas, y el propio psiquiatra al que he recurrido dice: es que no sé qué le puede hacer. Entonces en el centro donde va estoy teniendo problemas y no sé dónde va a terminar la cosa. Y luego, por otra parte, ¿tenemos alguna esperanza de que el Alzheimer se pueda solventar en un tiempo más o menos prudencial? Bueno, ¿Me explica bien lo de sí, lo de la primera pregunta, diría que si el propio psiquiatra que conoce al paciente, le ve y demás, no tiene mucha respuesta que darle, imagínese lo que le puedo responder yo. Es una pregunta bastante compleja, ¿no? La presentación de casos a ese nivel en los que ya existe una pérdida de sensibilidad, ¿no? De la audición antes, ¿no? Y que a su vez pues ya condiciona toda la exploración, ¿no? Entonces la dificultad de abordaje en estas poblaciones hace que incluso a nivel psiquiátrico, pues por ejemplo en Madrid pues existe una unidad específica para atención de las personas sordas en el Gregorio Marañón, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese sentido son colectivos que requieren en ocasiones atenciones muy específicas, ¿no? En cuanto a lo que era la segunda pregunta, bueno, pues eso es una de las cuestiones en las que se intenta avanzar siempre en los trastornos neurológicos, en los avances de conocimiento. Es cierto que a día de hoy los tratamientos que se muestran disponibles no están ahora mismo siendo una labor curativa como ustedes conocen bien. Los tratamientos que se ponen para el declinar cognitivo pues tienen una función que nos pueden ayudar a retrasar la aparición de los síntomas, pero no podemos hablar a día de hoy de una labor curativa. Necesitamos todavía más conocimiento. Si todavía no sabemos mucho del envejecimiento normal, nos queda mucho más por saber de las patologías, digamos así, concretas, ¿no? Pues han sido 2 sesiones, muchísimas gracias por tus 2 intervenciones, y yo creo que nos ayudan, como decían por aquí algunos de ustedes, para el entrenamiento en el aprendizaje y para continuar en la Universidad de Mayores, aquí en el Colegio de Doctores Licenciados, que nos ayude al aprendizaje y a que la memoria esté permanente y que el Alzheimer esté lejano para nosotros, ¿no? Aquí no se manifiesta, y no se manifiesta por unas intervenciones que ha habido, porque han sido variadas, interesantes y muchas. Por tanto, nos damos todos la despedida y ha sido algo... Yo os hago una conclusión. A partir de ahora es algo de dormir.